Hola gente, ¿qué tal? Espero y se encuentren bien hoy con un nuevo video desde el canal Reaper de Nike con la continuación del top de muñecos asesinos. Lamento un poco la tardanza, pero he tenido más cosas por hacer, pero bueno, sin más que agregar, relájense y disfruten el top muñecos asesinos parte 2. Comencemos. Sabrina, y comenzamos el top con Sabrina de la película Sabrina del 2017. Esta nos cuenta como un ente salido de un exorcismo hacia una muñeca atormenta a una niña que jugó con el más allá intentando comunicarse con su madre, pero trayendo un ser del más allá muy perturbador que atormentara su casa y sus seres queridos. Poco después se descubrirá que este ente fue traído por su tío para matar a su padre en venganza de una herencia. La película cuenta con buenos gráficos, buenos efectos, una gran trama y sobre todo buen suspenso, un gran apoyo al subgénero de terror de muñecos asesinos. El títere. Antes de llegar a los 3 primeros puestos, tenemos al títere con su película Dead Silence, una película que nos muestra cómo la muerte no puede ser el final y que los muertos pueden regresar a atormentar a los vivos. Mary Show, una ventriloca, titiretera, de los años 90 en venganza de que unos pueblerinos la hayan asesinado después de ser acusada de matar niños. Mary Show regresa en espíritu a matar a los descendientes directos de estos que la mataron. A través de sus muñecos su espíritu se mueve entre ellos y así los envía a los juguetes a casas de los familiares. Luego ella se manifiesta y los asesina luego de tomar sus lenguas, las cuales pega a sus muñecos para que puedan tener su propia voz, algo bastante curioso ya que ella mataba niños para poder hacer el muñeco perfecto y les decía a sus marionetas niños o hijos al no tener ninguno real. Es un gran misterio, toda la película lo es esto, y su gran guión original la hacen una de mis películas favoritas en este subgénero, sin mencionar que tiene muy buenos gráficos y es un misterio a la hora de la verdad. Tiene una gran Blake en el tercer puesto y medalla de bronce. Esta Blake de la franquicia Puppet Master. A pesar de no ser muy conocido, sí es el principal de la franquicia y el más querido por los fans y críticos, o al menos para mí es uno de mis muñecos favoritos en este subgénero y mi favorito en la franquicia de películas Puppet Master. Esta marioneta, al volverse mala, es la responsable de más asesinatos en la franquicia. Annabelle en el segundo puesto y medalla de plata. Está Annabelle de las películas del Conjuro 1 y 2 y su trilogía en solitario. Annabelle, estas películas nos cuentan como una muñeca poseída por un ser maligno atormenta casas y personas. Esta muñeca le pertenecía a una niña que fue atropellada. Los padres, desconsolados, intentaron traerla de vuelta con fuerzas oscuras, pero solo llamaron algo mucho más aterrador y maligno. La historia Annabelle está basada en hechos reales. La muñeca se dice está en el Museo de los Warren en Estados Unidos con otros artefactos poseídos o usados como ritos, culto, o pasajes al más allá. Estas películas son buenas, las recomiendo, tienen buenos efectos, buena trama, buen suspenso y una gran historia, en base a hechos reales, conectadas a más películas e historias del universo del Conjuro, también en base a hechos reales. Y primer puesto y medalla de oro, que puedo decir el muñeco más conocido de toda esta lista y uno de los más sádicos que haya visto. Un asesino llamado Charles intenta escapar de la policía, pero al no escapar de una bala pasa su alma a un muñeco de colección Chucky. Desde entonces se infiltra en las casas con ayuda de su novia, Tiffany, y asesina a toda la familia, luego huye sin dejar rastro. Esta franquicia de películas titulada Child's Play cuenta con 7 películas y un remake. Se dice van a sacar una serie. Chucky es mi muñeco de terror favorito, igual que el de muchos fans. Chucky llegó a ser conocido en los años 80 y 90, que fue considerado un slayer y alcanzó otros iconos de este género como Jason Voorhees, Leatherface, Freddy Krueger, Michael Myers, Ghostface entre otros. Si les ha gustado el vídeo denle like al vídeo, suscríbase, compartan con amigos o gente que les guste nuestros vídeos y estén al tanto, pronto subiré más contenido.